Buenos días, hermanas y hermanos. Como es costumbre mía, voy a leer un fragmento de un poema y voy a contextualizar un poco sobre nuestra realidad. El poema dice: te mataron y no nos dijeron dónde. Enterraron su cuerpo, pero desde entonces todo el territorio es tu sepulcro, o más bien, en cada palmo de territorio nacional en que no está tu cuerpo, tú resucitaste. Creyeron que te mataban con una orden de fuego, creyeron que te enterraban, y lo que hacían era enterrar una semilla. El poeta que escribió esto supo lo que era vivir en medio de un conflicto, lo que eran las desapariciones. Hay un poema mucho más extenso que habla sobre las desapariciones, nombra a cada una de las personas que él conoció o casos concretos. Sin embargo, esa forma de manifestarse él contra el gobierno de Somoza no solamente le acarreó que el gobierno de Somoza fuera en contra de este poeta, sino que también criticó al gobierno actual, al gobierno de Nicaragua, y eso le acarreó que el mismo gobierno estuviera en contra de él y que lo estigmatizaran solamente por mencionar palabras de paz, como las acabamos de mencionar, palabras de esperanza. Pero también criticó su propia iglesia, criticó la iglesia católica por ser silente, por ser cómplice de los asesinatos y las masacres que había en Latinoamérica durante esa época. Sí, en esa época estaba Juan Pablo II, esa persona que canonizaron, pero que le dio la espalda a Latinoamérica, no solo a Ernesto Cardenal, sino también Óscar Arnulfo Romero, quien estuvo siempre al servicio de las personas necesitadas en El Salvador. Y también le dio la espalda a Pedro Casaldaliga, no solo le dio la espalda, sino lo llamó a juicio, simplemente por haber trabajado por la paz, por los campesinos y a favor de los indígenas y los sin tierra en Brasil. Este preámbulo está estrechamente relacionado con el pasaje del Antiguo Testamento y es puente con nuestro contexto, porque el pasaje que leímos, pues que leyó Ana María, lo leyó en la versión Reina Valera, pero yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, y dice: pobre de mí, soy un hombre sin patria, que vive entre gente salvaje. Ya he vivido mucho tiempo entre los que aborrecen la paz. Yo soy un hombre tranquilo, pero ellos hablan de guerra mientras yo hablo de paz. Cuando uno lee varios pasajes en los cuales busca la palabra paz, cuando está buscando en el Antiguo Testamento la palabra paz, ve acompañado sobre despojo a otros pueblos, aniquilación del otro. Es decir, anuncian la paz de manera interna, pero eso implica el sometimiento y destrucción de los demás. Claro está que no es algo que sea siempre. Podemos ver un ejemplo en un verso de los Salmos que dice que pondrá a sus enemigos bajo sus pies, pero encontramos otro que es el de Salmo 23, que por el contrario dice que el Señor le sirve la mesa delante de sus enemigos y le muestra la paz. Esto está estrechamente relacionado con la predicación que hizo el reverendo sobre los caballos de Faraón, cómo tradicionalmente la iglesia, sobre el cristianismo en general, se ha fascinado sobre la aniquilación del diferente, sobre la negación del otro. Y esa lógica veterotestamentaria literal es una de las razones por las cuales todavía hay personas que defienden el Estado de Israel, simplemente porque en la Biblia aparece el pueblo de Israel. Pero esto simplemente es un desconocimiento histórico y sobre el fenómeno religioso. Es un absurdo que se hagan llamar cristianos mientras defienden un Estado que celebra el asesinato de niñas y niños, que se toman fotos sobre los triciclos de los niños bombardeados, que dicen públicamente que desean borrar al pueblo palestino de la historia y del mapa. Entiéndase bien, no solamente despojarlos de su tierra, sino que desean acabarlos por completo. Son un ejército y un Estado que es capaz de quitarle la luz a los hospitales para que mueran quienes están siendo atendidos. Pero para aquellos que piensan que esto está muy lejos, que están en otro territorio, que están en otro continente, quisiera mencionar unos casos que se han dado en Colombia. De pronto algunos de ustedes conozcan sobre el departamento del Magdalena. En el municipio de Pibijay hay un corregimiento que se llama Salaminita. En 1999 las Autodefensas Unidas de Colombia llegaron a ese territorio, a ese corregimiento, y citaron a toda la
comunidad, a todo el corregimiento en una tienda, para ir casa por casa, ir por las escuelas, ir al centro de salud y sacar todo lo que ellos consideraban de valor. Luego pasaron un bulldozer por todas las casas, por cada una de las casas, y desapareció en ese corregimiento del mapa. Luego podemos ver también otro caso en 1997, 2 años antes, y voy a citar. Desde las pistas de Apartadó y Necoclí, Antioquia, que se encontraba bajo el control de la Brigada 17ª del Ejército, partieron los aviones que transportaban a más de 70 paramilitares de Urabá hacia el San José del Guaviare. Cuando arribaron a San José, abordaron 2 camiones que pasaron enfrente de la sede del batallón Joaquín París. Unos kilómetros más adelante, superaron sin ninguna dificultad un retén militar en el sitio Sinaí, que esa unidad militar tenía instalado. Luego de cruzar medio país, los camiones se dirigieron al casco urbano de Mapiripán, donde finalmente ejecutaron la masacre. En Mapiripán se reflejó el modus operandi, que sería el preámbulo de otras masacres perpetradas por paramilitares en otras regiones del país, como parte de su ruta expansiva, en las que existen serios indicios de responsabilidad de la fuerza pública por acción u omisión, tomado del informe de la Comisión de la Verdad, que a su vez cita El Tiempo. Entonces, volviendo al pasaje de Salmos, hay quienes hablan de paz, mientras incluso en la misma iglesia promueven las violencias, lo cual nos debe llevar a reflexionar sobre nuestras posiciones, actitudes y a quienes apoyamos. Todo esto lo he hilado con los ejemplos anteriores y que debería ser algo que deberíamos tener bastante claro, teniendo en cuenta que las bienaventuranzas nos dicen que somos bienaventurados si hacemos la paz. No obstante, hay quienes consideran que unas balas son benditas, que hay ejércitos que están bien y también son benditos porque su existencia se enmarca en la legalidad o en la institucionalidad. No importa su accionar, pero la bienaventuranza no dice critica a unos ejércitos y apoya a los otros. Lo que dice es sean hacedores de paz. A mí se me hace absurdo que la gente celebre que grandes empresas tengan terrenos gigantes, los cuales son explotados afectando fauna, flora y obviamente las comunidades que habitan o habitaban allí, porque muchos de esos predios son despojados legalmente o a través de la violencia. Mientras se burlan o se quejan porque el campesinado haya sido reconocido este año como sujeto especial, el año pasado, como sujeto de especial protección constitucional y se oponen a la constitución de zonas de reserva campesina o reconocimiento de territorios agroalimentarios. Porque aunque ustedes no lo crean, apoyar las condiciones dignas de habitabilidad, seguridad jurídica de los territorios frente a sus predios, la distribución de la tierra para quien la trabaja también es aportarle la paz. En cambio, negarlo es fomentar y seguir apoyando las violencias. La necesidad del egoísmo humano ha perpetuado las violencias, los despojos, los genocidios y las guerras. Por eso es importante este pasaje de Lucas, el que leyó Ana del Nuevo Testamento. Cuando lo leí, para mí fue bastante esperanzador. Era un mensaje que podía relacionarlo con las víctimas del conflicto armado. Las personas, la comunidad de Jesús, cuando vivió lo que vivió, pues fue víctima porque sufrió persecución, porque asesinaron a su maestro, entonces ellos también eran víctimas. Pero cuando yo leí este mensaje de resurrección, que es lo que creemos los cristianos, pues fue bastante esperanzador para mí. El pasaje de Lucas inicia con las mujeres de la comunidad quienes habían ido a buscar a Jesús, porque hacía parte de su práctica funeraria, pero también porque muchas veces, y actualmente lo sabemos, es muy importante el cuerpo para poder hacer procesos de duelo, especialmente en las circunstancias que ya mencioné, en un caso donde fue apresado la persona, luego fue torturada y asesinada por los principales sacerdotes y gobernantes. Y eso pues no lo digo yo, lo dice el versículo 20 de Lucas 24. Ellas, al ir al sepulcro, lo encuentran vacío y hay un poco de desesperanza ahí, pero ellas cuando van a contarle a los 11 no llegan con la desesperanza, por el contrario, llegan con un mensaje muy lindo, y es que un ángel se les había aparecido y les anuncia que él vive. Pero ese mensaje no fue reconocido por los 11 hombres, porque lo habían comentado las mujeres. Esta parte se asemeja al caso de Fabiola Lalinde, quien buscó a su hijo hasta el último día de su vida.
también como las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, como las madres de los falsos positivos en Colombia, pero no solamente porque buscan los cuerpos, sino porque buscan respuestas, de posibilidades de realizar el duelo o encontrarse en algún momento con esas personas dadas por desaparecidas. Así como no les creyeron esas 11 personas a las mujeres de la comunidad de Jesús, que era su propia comunidad, así también tuvo que pasar una audiencia en 1985 en Argentina. Así también le tocó a Fabiola hacer su operación Sirirí, porque no la querían escuchar. Así como todavía hoy en día, a pesar de las pruebas, a pesar de los testimonios de quienes lo han perpetrado, siguen estigmatizando a las madres de los falsos positivos. Y esto es un paréntesis, porque esto habla de la resurrección, pero negar la palabra de la mujer es una constante que podemos ver en los evangelios. Y quisiera que dejáramos como en el tintero, para otra ocasión, el relato sobre la samaritana y la actitud de los discípulos, y lo que enseña Jesús sobre la samaritana. Sigamos con el pasaje de Lucas. Jesús se les une a 2 caminantes. Ellos se dirigían hacia Emaús, lo que parece ser un corte narrativo, porque dicen que el sepulcro estaba vacío, Pedro va hacia el sepulcro, entonces uno diría, bueno, pues si siguen la narrativa, pues deberían ir al sepulcro, porque se dirigen hacia Emaús. Eso es una interesante pregunta, porque además Emaús no es un lugar, digamos, como conocido arqueológicamente. Cuando uno busca en las enciclopedias arqueológicas bíblicas no encuentra muy claro dónde queda Emaús, pero cuando uno lee los libros deuterocanónicos en el Antiguo Testamento encuentra que es Emaús. Es un lugar donde tiene que ver los griegos y por esa razón también Lucas lo toma, tiene que ver con la guerra, por eso es un mensaje de esperanza en medio de la desesperanza de la muerte de Jesús. Pero igual que lo anterior, vamos a dejarlo en el tintero y después hablamos sobre Emaús. Jesús se presenta como un forastero más. Se presenta simplemente al lado de ellos, caminando. Ellos no le reconocen y dice el relato de Lucas, dice el Evangelio, que es porque tienen sus ojos cegados, tienen su corazón entristecido. Pero en el diálogo con estos caminantes muestran que ellos estaban totalmente desesperanzados. Pues claro, si a mí me matan a mi maestro, la razón de ser, a mi esperanza religiosa, política y todo lo demás, pues claro, me siento perdido y tengo que ir a buscar respuestas. Ellos iban a buscar respuestas. Pero hay algo muy interesante y es que Jesús, cuando dialoga con ellos en el camino, muestran una diferencia entre el Mesías que tenían ellos, o sea, la idea de Mesías que tenían los caminantes de Emaús, y lo que realmente quería Jesús y lo que realmente plantea el Evangelio sobre ser el Mesías. Pero hay algo muy lindo y es cuando dice, ¿acaso no ardían nuestro corazón cuando nos hablaba de las Escrituras? Muchas veces cuando hemos pasado por momentos difíciles en medio de la tristeza, quisiéramos encontrar respuestas literales en la Biblia, o manifestaciones estáticas, o en la tradición, o en la pura ciencia teológica. Pero eso, en muchos casos, solamente reafirma nuestros miedos y nuestra ceguera. Sin embargo, esto lo quiero unir con lo que hace poco enseñó el reverendo Germán y que ayer ilustró la reverenda Milena sobre la espera en Dios como un camino. Entonces caminamos con Jesús y le escuchamos. Vuelve a arder nuestro corazón, pero más allá de sentir emociones, esa frase que dice arder nuestro corazón significa volver a vivir, volver a tener esperanza de esta vida. Sí, ante la desesperanza queremos muchas respuestas. Por ejemplo, ante el genocidio en Palestina, muchos cristianos quieren legitimarlo y alegrarse porque según ellos eso implica que se acercan los últimos tiempos y cogen la Biblia de manera literal. De verdad, eso no está dando esperanza, solamente refleja un egoísmo absurdo. Para ellos es muy fácil decirlo porque no tienen que ver a sus hijos agonizando en sus brazos. No tienen que ver las partes de los cuerpos de los demás compañeros debajo de las edificaciones. Entonces se preguntarán, si la violencia no está bien vista y las muertes no son cumplimiento de las profecías y es el designio de Dios, entonces ¿por qué en el pasaje de Lucas Jesús menciona a los profetas? Entonces, esto ya se ha dicho muchas veces. Depende de la imagen que ustedes tengan de Dios. Y para resumirlo,
Usted puede tomar pasajes donde se celebra la muerte. Ya les he dicho, en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes donde se alegran de la muerte de la persona que es diferente, del pueblo diferente, del contrario. Sin embargo, si nosotros tomamos como modelo, como ejemplo, a Jesús y nosotros creemos en el Dios de Jesús, podemos ver casos totalmente diferentes. Un judío hablando con la samaritana, un judío liberando un gadareno, un judío no permitiendo que sea apedreada una mujer en la plaza pública. Entonces, ya con un enfoque diferente, de acuerdo a la imagen que se tiene de Dios, dependiendo de cómo ustedes partan, podemos acercarnos al pasaje de Lucas 11, sobre cómo los antepasados habían asesinado a los profetas y la generación actual lo había legitimado. Y podemos retomar el pasaje de Hechos 7, que menciona que al igual que los profetas, hay un grupo que le incomodó a Jesús y lo entregó a los sacerdotes y gobernantes. Aunque no quise detenerme en este punto, por esa razón ustedes vieron que separé el pasaje en dos partes, omitiendo esa parte, pues, esa parte sobre los profetas, porque no quería entrarme en otros debates, porque lo importante acá era el mensaje esperanzador. Entonces seguiremos con esta segunda parte. Cuando los caminantes llegan a su destino, dicen que llega a la aldea de Emaús, Jesús hace que va a seguir caminando. Mientras él hace como el amague que va a seguir caminando, ellos les dicen, pues ya está muy tarde, venga y se queda con nosotros y come. Eso, ambas actitudes, tanto la de Jesús de hacerse el que va a seguir caminando, como el de los caminantes de hacerlos seguir, pues es parte de la tradición. Pues uno no se va a autoinvitar a una casa que no iba para allá. Él supuestamente era un forastero que iba de camino, y es una tradición cuando uno ve a una persona de noche en un lugar peligroso y demás, pues invitarlo a seguir para que esté a salvo. Entonces se sientan a la mesa, coge el pan, es algo importante, quien toma el pan normalmente es el dueño de la casa, y entonces ahí hay una simbología que ya en el momento cuando él toma el pan, ya tienen más o menos claro los caminantes, pero él toma el pan, lo parte, toma el pan, lo bendice y lo parte y lo comparte. Y en ese momento se abren los ojos de los caminantes y pueden reconocer a Jesús. Aquí es donde cobra sentido el título del sermón, porque muchas veces asumimos que recordar es hacer memoria. Sin embargo, recordar es simplemente saber que existió, simplemente un recuerdo, es simplemente nombrarlo por ahí. Muy diferente es la memoria. Esta está relacionada con los procesos comunitarios y tiene que ver con la imposibilidad de olvidar. No se trata que cuando se comparte el pan, Jesús está en el pan y todos los que comen tienen a Jesús. Difiero de eso, pero tampoco creo en el rito vacío de tomar jugo de uva o mora y una galleta sin ser comunitarios cuando hacemos eso, porque la esencia de la comunión, como la leímos y cito la canción de la milpa, vamos a la milpa del Señor, Jesucristo invita a su cosecha de amor. La comunión no es un rito intrascendente y banal, es compromiso y vivencia, toma de conciencia de la cristiandad. Es comulgar con la lucha de la colectividad, es decir, yo soy cristiano y conmigo todos pueden contar. Entonces, hacer memoria de Jesús es compartir el pan, es unirnos en la milpa del Señor, es ser uno entre hermanos y hermanas. Pero mucho más que eso, es ser consciente que cuando compartimos el pan, recordando a Jesús, haciendo memoria plena de Jesús, lo traemos presente y está presente. Y eso significa que el reino de Dios se hace real en nuestras vidas. ¿Y cómo se hace real en nuestras vidas? Que nosotros somos conscientes de su mensaje, de ese amor transformador, de ese amor real que iba por las calles dignificando a cada una de las personas y nos imposibilita ser indiferentes frente a quienes sufren ante las injusticias y mucho menos ser promotores de cualquier tipo de violencia. Por el contrario, siempre seremos constructores de paz porque esa es la bienaventuranza que nos enseñó Jesús. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu mensaje de amor que ha estado durante toda la historia de la humanidad, acompañando a quienes sufren, a quienes se sienten solos, a quienes están desesperanzados. Tú siempre has estado con nosotros, queriéndonos enseñar
Haz que nuestros corazones ardan y que nuestros ojos se abran para poder reconocer a tu Hijo Jesús, reconocer su mensaje y que el reino de Dios se haga real en nuestras vidas, en nuestra comunidad y en nuestros territorios. En el nombre de Jesús, amén.